Muy buenas a todos, vamos a dar por inicio la clase 3 de ayudante de instrumentación. En esta oportunidad vamos a ver dos ejercicios de corriente alterna. El primero de ellos cuenta del siguiente circuito. Tenemos una fuente la cual tiene 200 volt y una frecuencia de 160 Hz. Al circuito están conectados paralelamente entre todos los elementos una resistencia de 10 ohms, una bobina de 50 mHz y un capacitor de 150 microfaradios. Lo que nos están pidiendo es ver cuál es la potencia que va a entregar la fuente. Primero tenemos que tener en cuenta de la resistividad que va a tener el capacitor va a ser igual a menos 1 partido en 2pi por f por la cantidad de microfaradios, es decir, el C, lo que vale el condensador, y la resistividad que va a tener la bobina va a ser 2pi por F por la constante L, que va a ser la cantidad de Hertz que va a tener la bobina. Todo esto multiplicado ambos por un J, ya que la resistividad de estos elementos es en el ámbito de los complejos. Calculando nos da que, de primera parte, calculamos el XC, se siguen los pasos hasta llegar a que XC vale menos 6,63 por J ohms, y lo mismo se hace con el XL hasta llegar a un resultado de 50,2655 J ohms. Luego de eso se tiene que sacar una Z equivalente. En este ejercicio conviene hacerlo por Z equivalente. Van a haber muchos ejercicios de los cuales no va a ser tan fácil hacerlo con un Z equivalente. En ese caso se va a tener que hacer como se hicieron eh, en las clases anteriores, ya sea por malla o por nodos. En esta vez resulta fácil hacerlo por Z equivalente, por eso yo lo hice así. Se saca el set equivalente, ya sea por la calculadora o a mano, y nos da que este tiene un valor de 3,6844 menos 4,8238 J. Todo esto en unidades de ohms. Para sacar, lo que tenemos que hacer después es sacar la intensidad de corriente, y eso va a ser igual al voltaje por la resistencia. El voltaje nos lo entrega la fuente y nos dice que es 200 volts. Y como no nos está dando ningún ángulo de desfase ni ningún dato de que tiene algún grado o algún número complejo, nosotros automáticamente asumimos de que es más 0J, entonces solamente nos está entregando valores reales, no estaba entregando valores imaginarios. Esto lo dividimos también por la resistencia y nos va a dar el valor de la intensidad de corriente, que va a ser 20 más 26, 18, 51 J, todo esto unidades de amperes. Esta ecuación también la pueden hacer en calculadora a mano. O sea, en calculadora les va a salir un poco más simple, pero obviamente la calculadora va a hacer todo. Pero si lo quieren hacer a mano, la manera de hacer estas divisiones de complejo, lo que tienen que hacer es tomar la parte de abajo de la fracción y multiplicar arriba y abajo por lo mismo de acá, pero en más. Es decir, multiplicamos arriba y abajo por 3,6844 más 4,8238 J. Entonces así, como vamos acá abajo, vamos a generar una suma por su diferencia, se va a elevar al cuadrado, y este J va a quedar elevado al cuadrado, entonces se nos va a ir. Luego de eso, lo que nosotros tenemos que hacer es pasar este valor de intensidad de corriente, que está en su forma binómica o rectangular, a su forma polar, para poder hacer la multiplicación de la potencia, que es el S, la potencia compleja. Para hacer eso, primero nosotros tenemos que sacar cuánto vale el módulo de I, y eso se saca en la raíz cuadrada, tomar la parte entera, digo la parte real, elevada al cuadrado, más la parte imaginaria elevada al cuadrado. Eso nos va a dar 32,9493 amperes. Por otro lado, si nosotros queremos sacar cuál es el ángulo que tiene ¿cómo se llama? Un, un número que está expresado en su forma binómica, lo que nosotros tenemos que hacer es igualarlo a la tangente la menos 1 de la parte compleja partido en la real. Esto se explica así: si nosotros queremos sacar el ángulo de I, va a ser igual a la tangente a la menos 1
de los 26,1851, que es la parte compleja, dividido en 20, que es la parte real. Entonces esto nos da un ángulo de 52,63 grados. Entonces nosotros podríamos decir automáticamente que la intensidad de corriente equivale a 32,9493 amperes con un ángulo de desfase de 52,63 grados. Luego tenemos que calcular la potencia, me equivoqué ahí, no es potencia activa, es potencia compleja. La potencia compleja es el S, es la potencia total, ya lo veremos más adelante. La potencia compleja se calcula de la siguiente manera: se toma el voltaje, se toma la intensidad de corriente y se restan los ángulos. Se restan, ya, ojo ahí, se restan, no se multiplican, no es como una multiplicación normal porque si ustedes toman la multiplicación de dos números complejos en su manera polar, esto se multiplica y los ángulos se suman. En este caso no, acá se multiplica y los ángulos se restan. ¿Por qué? Porque a lo electrónico se les cantó el orto así y nada que hacer. Lo eléctrico y lo electrónico son raros, así que nada que hacer. Haciendo eso, tenemos que S va a ser igual a 200, perdón, que es el módulo de... del voltaje por 32,9493, que va a ser el módulo de la intensidad de corriente. Esto en 0 menos 52,63. Yo aquí lo hice al tiro. Hice el cálculo al tiro. Y esto me da menos 52,63. Ah, perdón. Sí, pues, y eso es evaluado en los ángulos. Al fin y al cabo que tenemos que 200 por 32 por el coseno del ángulo generado más la intensidad de corriente del ángulo generado. Esto nos va a dar, obviamente, en BA, que es Volt-Ampere, esto nos va a dar el resultado en las coordenadas binómicas. Y nos dice que S va a ser igual a 4000 menos 5237 J. Volt-Ampere, no es Watt, no es esa medida que teníamos presente en los circuitos de corriente continua, antes que decíamos, ah, ya, intensidad por voltaje, eso es potencia, y la potencia se mide en watts. No, acá tenemos una potencia compleja, una potencia activa y una potencia reactiva. La potencia compleja, que es la que abarca los dos, se mide en volt-ampere, para que lo tengan claro. Una vez ya tenido sacado cuál es la potencia compleja, se supone que esta parte, los 4000, equivalen a la potencia activa del circuito y los 5237 equivalen a la potencia reactiva del circuito. Porque al estar multiplicado por J se asume que es la parte imaginaria de la potencia del circuito. Por eso es la potencia reactiva. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que sacar? Potencia activa y potencia reactiva. La potencia activa es igual al voltaje por I por el coseno del ángulo. Hacemos el cálculo. Acá sí lo puse, arriba me faltó ponerle el 0 grados, pero acá sí lo puse, y por coseno de 0 menos 52 watts. Y eso me da 4000. Si hacen el cálculo ustedes, de verdad, 200 por 32,9493 por el coseno de menos 52,63 le va a dar un valor muy cercano a 4000. Y por otro lado, la potencia reactiva, que es el Q, esto va a ser igual al voltaje por el I por el seno del ángulo. Y esto, si hacemos el cálculo de nuevo, esta vez cambiando el coseno por el seno, nos va a dar menos 5236,96 bar. ¿Qué significa bar? Volt-ampere reactivo. Y acá están las unidades de watts, que es de la potencia activa.
que es la potencia que sí podemos utilizar. Para que entendamos mejor esto, se puede explicar fácilmente con una cerveza. Bueno, eso lo voy a explicar después. Tenemos la potencia real o potencia activa. Esta es la potencia que uno consume, por así decirlo, la potencia utilizada. Y acá tenemos la potencia reactiva, que entre comillas es energía desaprovechada. Por ejemplo, vamos a hacerlo un poquito más gráfico y nosotros tenemos este tipo de gráficos. Uy, que me quedó feo. Ya. Tenemos este tipo de gráfico en donde esto va a ser... creo que este era tiempo y este era voltaje, sí. Porque el voltaje depende del tiempo, sí. A medida que va a pasar el tiempo para la corriente alterna, vamos a tener una parte del circuito en donde va a estar prácticamente donde va a estar prácticamente todo en la parte positiva y otra parte negativa. Pero no nos pueden entregar partes negativas. Por eso se asume que toda esta parte del circuito, toda esta parte del voltaje que nos están entregando, es en realidad compleja. ¿Qué se asume de esto? Que si nosotros tenemos un circuito así, tenemos un circuito con una resistencia, tenemos un circuito de corriente alterna con una resistencia X. Lo que va a pasar es que a esa resistencia no le va a llegar todo el voltaje que debería entrar entregando la fuente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que va a haber energía desaprovechada en el sistema. Va a haber energía que va a pertenecer a la potencia reactiva en el sistema. Nosotros estamos inyectando cierta potencia al sistema que no se está aprovechando, se está desaprovechando. Por eso es que hay una disyuntiva frente ¿cómo se llama? El consumo de la luz, en donde uno en el consumo de la luz nos están entregando esto, nos están entregando un voltaje de 220 volts. Bien feo, así para que se note. Tenemos un voltaje de 220 volts. Y ese voltaje, lo que nos están entregando, en realidad, claro, nos entregan esos 220 volts, pero hay veces en donde esto se baja de la curva y no nos están entregando eso, no tenemos un voltaje de 220 volts. Y eso es energía que se está desaprovechando, es potencia que se está desaprovechando. Cosa muy distinta sería si nosotros tuviéramos una fuente y acá tuviéramos un capacitor y acá tuviéramos una resistencia. ¿Por qué? Porque al haber un capacitor o un inductor o, perdón, un capacitor o una bobina, lo que va a pasar es que toda esa energía que se supone que se debería desaprovechar va a estar siendo almacenada acá. Entonces, cada vez que hay una baja de energía, este capacitor lo que va a hacer es inyectar la energía de nuevo al sistema para que esté constantemente con energía. Para un dato, por ejemplo, a mí me pasó hace unos 2 años atrás estábamos viendo la instalación de unos generadores a petróleo y ahí me di cuenta de que, por ejemplo, cuando uno tiene un generador a petróleo, lo que más le interesa es que se pueda aprovechar la energía al máximo de esos equipos, ya que si no podía aprovecharlo, estáis perdiendo petróleo. Entonces, al momento de llegar a conectar al tablero de dichos equipos, se le ponían condensadores para que estos almacenaran esa energía desaprovechada y la pudieran liberar cuando el voltaje estuviera en la zona baja. Entonces sí se generaría algo así. No sé si me entienden. No es 100% aprovechada porque prácticamente sería algo muy ideal, pero sí es algo en donde sí se puede aprovechar casi toda la energía.
Eso es más que nada para poder tener una cierta, ¿cómo se llama? Tener una cierta capacidad de almacenaje y que se aproveche casi todo lo que se pueda de dicho equipo, porque prácticamente consumir petróleo o consumir energía que te está costando plata y perderla es prácticamente un negocio que no funciona. En cambio, a la, ¿cómo se llama? La compañía de la luz no le va a importar que tú estés aprovechando al 100% la energía que ellos te están entregando. Si al fin y al cabo tú vas a tener que pagar como si estuviera todo esto al rato igual, como si todo estuviera constante. Así que no, ese ya es el problema de nosotros al tener que pagarle a la compañía de la luz. Pero eso es más que nada para que vayan entendiendo de cómo funciona la energía en tanto. Vamos a poner de nuevo. Vamos a poner de nuevo el puntero, digo la flecha, para que vayan entendiendo que el factor de potencia también es la potencia que nosotros podemos utilizar de manera fácil o la energía utilizada por el sistema partido en la potencia total que debería entregar el sistema. Ese vendría siendo el factor de potencia. Espero que le haya quedado un poco más claro. Esta fue también una explicación random que quería sacarle, que es también importante que la entiendan un poco para que vayan cachando cómo son los ejercicios de corriente alterna. Y nada, pues chiquillos, nos vemos en el siguiente video que va a ser un ejercicio un poquito más corto.